Como comentario, para que recuerde, es solamente escribirlo. Recuerde que en un circuito en serie, los voltajes son diferentes y las corrientes van a ser iguales. Perdón, ahí está. Ahí está. Deben ser iguales. Y para un circuito en paralelo, recuerde que los voltajes deben ser iguales y las corrientes deben ser diferentes. Ahí está. Es muy importante tener esa parte en consideración para poder resolver lo que son nuestros análisis, ¿de acuerdo? Muy bien, iniciamos. En esta parte, sabe que un circuito equivalente, por lo tanto, ahí va a fluir una corriente equivalente, ¿de acuerdo? Usted puede deducir que la corriente equivalente va a ser igual a, mediante el triángulo de Ohm, le dice que voltaje, resistencia por corriente, ¿de acuerdo? Ahí está. Recuerde que le decía que Vicky, la reina de la Tierra, para que lo recuerde mejor. Es decir, la incógnita que usted va a encontrar, simplemente la tapa y le queda la operación algebraica que va a obtener. Si quiere que encuentre la corriente, entonces simplemente le va a quedar el voltaje total entre la resistencia total. Que el voltaje total son los 14 volts que tenemos ahí entre los 5.23 kilos o kiloohms que tenemos ahí. Si hacemos la operación en la calculadora, dice que el 14 ohms entre los 5.23 kiloohms nos da de 2.66, perdón, permítanme, esos 2.67 miliamperes. Miliamperes, ahí está. 2.67 miliamperes que fluyen por el circuito equivalente. Usted que tiene la posibilidad, compruebe ese resultado con su multímetro, de tal manera que vayamos comprobando que lo estemos realizando bien en esta parte. Yo lo compruebo con corriente y nos dice que la corriente total es 2.67. Perfecto. Cortamos la simulación y continuamos. Muy bien, entonces usted sabe que la resistencia total es una resistencia compuesta. Y sabe que esta resistencia compuesta se regresa un circuito atrás. Y usted sabe que por esa misma resistencia fluyen esa misma corriente total. Y está compuesta por R1, R19 y R11. De esas resistencias, ¿cuáles tienen su tablita? R1 y R11. Y como es un circuito en serie, sabe que el voltaje es diferente y la corriente es igual. Por lo tanto, para R1 y para R11 va a llegar esa misma cantidad de corriente, ¿no? Lo voy a acercar un poquito más. Y sabe que para R1 la corriente es de 2.67 miliamperes. Y para R11, es decir, la que está acá, es de 2.67 mili también. Perdón, miliamperes. Ahí está, perfecto. Continuamos con el análisis. Excelente. Ya tiene para estas dos resistencias, pero para la resistencia 19 es una resistencia compuesta. ¿La tiene en su tabla? No la tiene en su tabla. Por lo tanto, tiene que hacer el análisis aparte. Si sabe la corriente de esa resistencia 9, ¿qué le corresponde obtener? El voltaje de la resistencia R19. Y sabe que el voltaje, como le dice la ley de Ohm, si tapa esa incógnita, le va a quedar la multiplicación de la resistencia por la corriente. Es decir, usted va a multiplicar la resistencia R19 por la corriente R19. ¿De acuerdo? Voltaje de la resistencia R19 es igual a, no lo voy a poner, simplemente voy a hacer la operación, ya que no tengo mucho espacio. R19 le dice que es 1.23 kilos, que multiplica a la corriente que fluye por ahí. La corriente es de 2.67 miliamperes. Por lo tanto, el voltaje de R19 es de 3. Ahí está. Es de 3.2 o 3.28. 3.28 volts. Ahí está. Excelente. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia ya usted conoce su corriente y su voltaje. No la tiene en su tablita, por lo tanto, se va a un análisis anterior. Usted sabe que R19 es el compuesto de una resistencia R2 y una R18. Y están en paralelo. Le dice que en paralelo el voltaje es el mismo y la corriente es diferente. Voltaje que llega en este nodo y que llega a este nodo es de 3.28 volts. R2 lo tiene en su tabla, sí lo tiene en su tabla. Por lo tanto, usted puede colocar aquí 3.28
1.28 volts para corriente, para resistencia R2. Antes de continuar, lo puede comprobar en su simulador, para que así vaya verificando que es correcto. Recuerde que el voltaje se mide en paralelo, por lo tanto colocamos nuestro multímetro en la resistencia R2, lo ponemos en voltaje, corremos la simulación y la idea que es de 3.3, ahí está, 3.28, 3.3 volts, perfecto, es decir que nuestro análisis va correcto. Muy bien, usted sabe el voltaje de R2, usted también sabe el voltaje de R18, R18 ¿lo tiene en su tabla? No lo tiene en su tabla, por lo tanto tiene que hacer el análisis aparte. Si conoce el voltaje que fluye por R18, entonces le va a corresponder calcular que la corriente de R18 va a ser igual a, pues le dice la ley de Ohm, voltaje de R18 entre R18. ¿Usted sabe el voltaje de R18? Sí, que son los 3.28 volts que fluyen ahí. ¿Usted sabe R18? Sí, aquí lo tiene, 3.23. Por lo tanto, la corriente de R18, ya no lo voy a poner, simplemente voy a hacer el cálculo. Le dice que es 3.28 entre R18, que es R18, 3.23 kilos, 3.23 por 10 a la 3, y la corriente es de 1.01 miliamperes. Ahí está. Perfecto. Verificamos nuevamente. 3.28 entre los 3.23 kilos, 1.01. Perfecto. Muy bien. Ahora usted ya sabe el voltaje y la corriente de R18. Por lo tanto, como ya cumplió con eso, se va a su circuito equivalente. Sabe que R18 es el equivalente de 3R3 más R17 que están en serie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, están en serie. Perfecto. Y sabe que para este circuito se fija que está en serie. Usted sabe que en serie la corriente es la misma, pero el voltaje es diferente. R18, usted sabe que por esas dos resistencias fluye R18. ¿Usted conoce la corriente de R18? Sí, la acaba de calcular. Por lo tanto, R3 lo tiene en su tablita. Sí, R3 lo tiene en su tablita, que es 1.03 mili, ya que es la corriente que acaba de calcular. ¿De acuerdo? Perdón, 1.01. Bueno, en realidad no va a modificar gran cosa, pero hay que colocarlo como nos dio el valor. 1.01 mili, ahí está. Porque es la resistencia que tiene en su tablita. Es la misma corriente que de R18, ¿no? Si se fija, esta es la R total. Seguimos en el circuito original, que venimos de atrás hacia adelante. Entonces la corriente que es R18 fluye en esa resistencia, ya la anotamos. R17, ¿la tiene en su tabla? No la tiene en su tabla. Por lo tanto, como no la tiene en su tabla, tiene que hacer el análisis aparte. Si sabe la corriente que fluye por ese R17, entonces le corresponde calcular el voltaje de R17. Y el voltaje de R17 es R17 que multiplica a la corriente de R17. Pero usted sabe que obviamente la corriente de R17 es esa corriente que fluye, ¿no? De R18. Por lo tanto, el voltaje de R17 va a ser igual a R17. ¿Cuánto vale R17? 1.23, si no me equivoco. Aquí está. ¿Se acuerda que la que calculamos? 1.23 kilos por esa corriente que fluye. ¿Y cuál es esa corriente? Pues la de 1.01, ¿no? Que es la que está aquí. La misma de R18. Por lo tanto, 1.23 kilos que multiplica a 1.01 miliamperes. El voltaje es de 1.24. Voltaje de R17 es 1.24 volts. Perfecto. Ahí está. R17 es 1.24 volts. ¿Qué quiere decir? Usted ya sabe la corriente y el voltaje de esta resistencia equivalente. Por lo tanto, venimos un paso atrás. Y R17 sabe que es el equivalente en paralelo de estas dos resistencias. Por lo tanto, como es en paralelo, le dice que el voltaje es el mismo en estas dos resistencias. ¿De acuerdo? Se fija, esta es la corriente I total y esta es la corriente I18. ¿De acuerdo? Y esta R17, que es la combinación en paralelo. Por lo tanto, usted sabe que aquí le está llegando 1.24 volts a ambas resistencias. R4 la tiene en su tablita, sí la tiene en su tablita. Por lo tanto, que el voltaje de R4 es 1.24 volts. Ahí está. ¿De acuerdo? Acuérdense, primero hay que anotar todos los datos y después ya calculamos al final el otro valor, ¿no? R4 1.24, listo.
Muy bien, R17 conoce el voltaje, que es 1.24. Como es una resistencia equivalente y no la tiene en su tablita, tiene que hacer el análisis aparte. Conoce el voltaje que fluye aquí, por lo tanto tiene que calcular ahora la corriente de IR16. R16 va a ser exactamente igual a el voltaje